Muy buenos días tengan todos. Estamos muy contentos de recibir en esta ocasión al profesor José Luis Medina de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a escuchar la semblanza del profesor. José Luis Medina Franco es profesor e investigador de la Facultad de Química de la UNAM, en donde dirige el grupo de investigación Diseño de Fármacos Asistido por Computadora. Es miembro del SNI Nivel 3 y Fellow de Royal Society of Chemistry del Reino Unido. Ha publicado más de 320 artículos científicos, 25 capítulos de libro, una patente internacional y ha editado 4 libros. José Luis ha impartido más de 110 conferencias y ha sido profesor invitado en universidades de Colombia, Canadá y Francia. Demos la bienvenida a José Luis Medina Franco. Muy bien. Muy buenos días, doctor Gerardo. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los organizadores por este congreso. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Bien, en los siguientes minutos me gustaría cambiar un poquito de giro respecto a la presentación anterior y a las anteriores. Y aquí lo que me gustaría es presentar de una forma general el potencial que tiene una disciplina computacional que es la quimioinformática en el desarrollo de compuestos bioactivos. Bien, este es el contenido de lo que vamos a estar platicando. Primero de una forma muy rápida, simplemente para contextualizar lo que viene, es hablar sobre el proceso de diseño de fármacos en general y después vamos a mencionar diferentes aplicaciones específicas de la quimioinformática. Primero mencionaremos qué es la quimioinformática per se y después la incidencia que tiene en bases de datos moleculares. Otra aplicación que es muy común que se está haciendo aquí, eso ya lo hemos escuchado en varias ponencias, el cribado o tamizaje in silico de series de compuestos antes de la parte experimental. Presentaré ahí 2 casos de estudio muy breve. Después mencionaré también brevemente la incidencia que tiene quimioinformática en el desarrollo de servidores y páginas web, esto con el fin de democratizar la aplicación de herramientas computacionales. Y finalmente, algo que también es muy importante, la educación en la parte quimioinformática a nivel de las universidades y a América Latina. Esto va a ser muy breve y al final cierro con conclusiones globales. Bien, primero, quiero agradecer al grupo de trabajo de mi grupo en la UNAM. El grupo DIFAQUIM es un acrónimo. Esos son los nombres de los estudiantes actuales en el grupo. Bien, brevemente nosotros nos dedicamos al estudio de compuestos bioactivos, ya sea que sabemos que funcionan, que tienen actividad biológica y queremos entender cómo le hacen. Y la otra gran aplicación es proponer nuevas estructuras químicas que potencialmente pudieran llegar a ser fármacos. Para esto empleamos diferentes herramientas de cómputo en colaboración con diversos grupos experimentales en México y en otras partes del mundo. Dentro de los blancos terapéuticos que hemos estado estudiando ya por varios años, predominan los blancos epigenéticos y parte de estas investigaciones nos llevan y también muchas veces entusiasman a los estudiantes para desarrollar aplicaciones libres, que muchas de ellas se pueden implementar y se han implementado en páginas web. Bueno, muy bien. Entonces, voy a entrar ahora sí propiamente en la primera parte de la presentación como un panorama así general del diseño de fármacos, no necesariamente computacional. Muchos de ustedes seguramente han visto este diagrama en diferentes versiones. Y bueno, todo este proceso de diseño de fármacos lo podemos dividir en grandes bloques, ¿verdad? Primero en investigación básica, proponer moléculas específicas que entran en un desarrollo preclínico, luego viene el desarrollo clínico de aprobación y de seguimiento. Bien, entonces aquí en esta presentación me voy a estar enfocando especialmente en el primer bloque, en investigación básica para proponer compuestos bioactivos.
Bien, en este sentido, si subdividimos esas etapas de la investigación básica, clásicamente, hay varios modelos, pero clásicamente este proceso se puede clasificar en identificar uno o varios blancos terapéuticos, después proponer compuestos específicos o varios compuestos específicos, los compuestos líderes, después optimizar las propiedades de esos compuestos para que finalmente puedan entrar a una etapa preclínica. Bien, aquí lo que quiero enfatizar es que en cada una de estas, digamos, subetapas se emplean diversos métodos computacionales, desde que ayudan a los grupos de investigación a proponer blancos terapéuticos, desde luego a proponer moléculas candidatas que van a tener actividad biológica. Muchas veces, en el caso de reposicionamiento de fármacos, que también ya se ha presentado en este congreso, se pueden proponer hipótesis computacionalmente, ¿no? Un fármaco que está aprobado para una indicación terapéutica, ¿en qué otras indicaciones se pudiera emplear? Obviamente después eso habría que estudiarlo a detalle. También es muy relevante la aportación que tienen los métodos de cómputo para anticipar la potencial toxicidad de los compuestos. Entonces esto desde luego puede ahorrar muchísimos recursos de tiempo y económicos. Y finalmente la optimización química, mejorar la potencia, mejorar la selectividad. Es otra de las grandes aportaciones de los métodos de cómputo. Bien, como ustedes saben muy bien, la eficiencia de este proceso de desarrollo de fármacos es muy bajito. Hay varias estadísticas donde nos dice, ¿no?, que más o menos de cada fármaco que llega al mercado hay detrás de 9 a 10,000 compuestos que tienen una actividad muy prometedora en un laboratorio experimental. Y el cuello de botella, o uno de los cuellos de botella más importante, es la toxicidad. Por eso, la importancia de diversos métodos computacionales de predecir lo más preciso posible, obviamente después habrá que estudiar la toxicidad de los compuestos. Bien, ahora, mucho del diseño de fármacos de hoy en día ha estado influenciado por este modelo de la llave y de la cerradura, que ustedes conocen muy bien, un principio reduccionista que facilita, ¿verdad?, el diseño computacional, pero sabemos desde luego que los compuestos no son tan selectivos. De hecho, la polifarmacología, ¿verdad?, es un fenómeno real, evidente. Muchos de los compuestos tienen un efecto clínico gracias a la pseudoselectividad que van a tener con diferentes blancos terapéuticos. Pero bueno, esto hace, o sea, la polifarmacología cambia el paradigma del diseño típico de una molécula contra un blanco específico a diseñar una molécula que tenga actividad contra ciertos blancos o targets específicos que yo quiero. Entonces, en vez de diseñar lo que sería una llave, idónea, por ejemplo, en este modelo de Fisher, la idea sería el diseño de llaves maestras. Bien, hay desde luego diferentes estrategias que se han empleado por décadas para encontrar compuestos con potencial actividad biológica. Uno de ellos es partir de compuestos que ya tienen actividad o que ya son fármacos, lo que platicamos de reposicionamiento de fármacos. También otra tecnología súper empleada ya por muchas décadas y que se sigue empleando en la industria y en algunas universidades, el ensayo de alto rendimiento. Probar masivamente colecciones de moléculas o high-throughput screening. Desde luego, conocer la información biológica disponible. Esto pues va a venir a través de la búsqueda de la literatura básica. Y bueno, aquí desde luego lo que quiero enfatizar en esta plática es la aportación de los métodos computacionales. Desde aquí quiero ir enfatizando que aquí no pretendemos en diseñar un compuesto desde cero con la computadora y que ese compuesto llegue a la clínica, sino más bien que participe en este ambiente multidisciplinario. Bien, dentro del diseño de fármacos asistido por computadora, o comúnmente no está este acrónimo de DIFAC, así lo decimos en español, tenemos 3 objetivos principales. Uno es la identificación de nuevos compuestos
Hoy en día ya está muy en la tendencia de diseñar con modelos generativos moléculas desde cero, o sea, completamente de nuevo. Otro de los objetivos es la selección de candidatos, desde luego es otra técnica, otro objetivo muy común. Empresas, grupos de investigación, centros de investigación ya tienen una cierta colección de moléculas, ¿verdad? Que están disponibles para experimentar. Entonces, aquí los métodos de cómputo permiten priorizar las moléculas para enfocar todos los esfuerzos experimentales en un conjunto específico de moléculas. Y la otra gran aplicación es la optimización de estructuras, la optimización de compuestos líderes. Bien. Brevemente, lo que no es el cómputo, lo que no es el IFAC, no es una bolita mágica, no es magia. Entonces hay muchas falsas expectativas, ¿no? Aquí menciono nada más dos, ¿no? Uno, un método computacional, por muy bueno que sea el método, por muy bueno que sea el modelo, es un modelo. Hoy en día es prácticamente posible que haga una predicción exacta de una actividad in vivo, esto pues por la gran cantidad de variables que existen. Y también la otra pregunta que muchas veces tal vez ustedes se han hecho o que han escuchado, si algún medicamento se ha diseñado exclusivamente por computadora, la respuesta es no, ninguno. Lo que sí es que hay a la fecha 70 compuestos aprobados para uso clínico, que su desarrollo ha sido gracias a la participación de los métodos de cómputo, es decir, a este sinergismo que hay efectivo de métodos de cómputo con todos los otros métodos clásicos de diseño de fármacos. Bien, ahora, adentrándonos un poquito más en el IFAC, podemos decir que está constituido por diferentes disciplinas computacionales. O sea, como muchas áreas de investigación, el cómputo también tiene varias áreas de especialización. Una de ellas es quimioinformática e inteligencia artificial, otra de ellas es bioinformática, modelado molecular, química teórica, visualización de datos. Y aquí también de una forma muy breve me gustaría adentrarme ahora un poquito más a lo que es de esta disciplina de la quimioinformática. Bien, técnicamente hablando, el crédito de esta palabra de quimioinformática se la debemos al doctor Frank Brown, que trabajó en la industria farmacéutica. Esa es la definición textual y en negrito estoy marcando la parte esencial, que es simplemente, bueno, entre comillas, ¿verdad? Simplemente el uso de técnicas informáticas para transformar datos en información e información en conocimiento. Algo que vemos mucho, por ejemplo, ahora en inteligencia artificial. Aprender de los datos. Bien, bueno, aquí no voy a detenerme mucho, es simplemente que dentro de las diferentes áreas de cómputo, como quimioinformática, modelado molecular y química cuántica, también hay diferencias claras y una de ellas es la forma en la que vamos a representar a las estructuras químicas. Bien, otra disciplina muy relacionada con la quimioinformática es la bioinformática y aquí digamos de la diferencia central obviamente es el centro de estudio de estas técnicas informáticas. Bioinformática pues es el estudio de macromoléculas biológicas y quimioinformática es todavía mucho más amplio, está centrado en moléculas pequeñas con cualquier tipo de aplicación. De hecho, vamos a encontrar también en la literatura diferentes definiciones que se han dado de quimioinformática, una de ellas que marco ahí con la flechita, dada por el doctor Joan Gasteiger, que está mostrando en la diapositiva, uno de los pioneros de esta área en Alemania. Y como podemos ver en su definición, es muy general, la aplicación de métodos informáticos para resolver problemas en química. Ahora, inteligencia artificial, quimioinformática ya se ha venido empleando desde los años 50, desde los 60. No es algo nuevo. La aplicación, lo que está haciendo una parte novedoso es a veces la nomenclatura y desde luego el poder de cómputo y la cantidad de datos que ahora hacen que estas tecnologías tengan una aplicación cada vez más visible, más evidente. Bueno, aquí nada más enfatizo que la quimioinformática se emplea en muchas otras industrias.
Obviamente en la industria farmacéutica, porque nació ahí, pero también se está empleando mucho en agroquímica, en la industria cosmética, en la industria de los alimentos y en otras industrias químicas, empleando exactamente los mismos principios, es cambiando el tipo de moléculas que se están estudiando. Aquí enfatizo algún par de trabajos que hemos hecho en mi grupo de investigación, aplicación de las mismas técnicas que se emplean para el diseño de fármacos, pero para estudiar compuestos que están en los alimentos. Entonces, una de ellas, el trabajo, por ejemplo, que está ahí en la parte superior derecha, es un análisis del contenido y diversidad química de una base de datos de alimentos pública, Food Database, con 77,000 compuestos. Y este tipo de análisis nos lleva después a hacer minerías, a hacer cribados virtuales de estas colecciones de compuestos que están en alimentos para predecir el potencial, la actividad biológica natural que puedan tener estas moléculas y el potencial reposicionamiento que se le pueden dar a su uso. Bien, entonces en las siguientes diapositivas voy a mencionar por bloques áreas de incidencia de la quimioinformática y voy a comenzar hablando de bases de datos, pues porque los datos precisamente es el fundamento de todas estas herramientas. Bien, muchos de ustedes que hacen, he estado charlando, ¿verdad?, con ustedes que hacen cómputo, fuentes públicas de datos muy ricas que tienen información de compuestos químicos con perfiles de actividad biológica, están aquí en la diapositiva. PubChem y ChemBL con literalmente millones de datos que son una mina de oro para entrenar modelos predictivos. Bien. En el área de productos naturales, y ahorita aquí me enfoco un poquito más en productos naturales por la riqueza que hay en nuestro país, muchísimos grupos trabajando en esta área. Y bueno, al menos bases de datos públicas de productos naturales, los primeros esfuerzos se vienen dando no hace muchos años, en 2018. Fue la primera recopilación. También en la base de datos de The Zinc vamos a encontrar varios catálogos de productos naturales. Aquí, por ejemplo, en este caso remarco la de Analyticon. Es una empresa química que vende colecciones de productos naturales que literalmente se pueden comprar en forma individual o la colección completa, 30,000 compuestos, para hacer estos ensayos, estos tamizajes experimentales. Bien, en forma pública, ahora el referente más actual es el repositorio de Coconut, que a su vez es un compendio de diferentes bases de datos de productos naturales. Actualmente tiene poquito más de 600,000 compuestos y es una fuente muy importante tanto de consulta como consulta bibliográfica en forma libre. Está muy bien curada esta base de datos y también computacionalmente hablando es una fuente muy interesante porque todas las estructuras químicas, las más de 600,000, se pueden descargar y hacer estos tamizajes virtuales para encontrar compuestos con potencial actividad biológica de origen natural. Bien, en México, en mi grupo, varios estudiantes ya por varios años han estado trabajando en esta base de datos Biofakim, que es un compendio de productos naturales aislados y caracterizados en nuestro país, que está el nombre de diferentes estudiantes que han participado en esta iniciativa. El crédito inicial se lo doy a la alumna Angélica Pilón, que le picó piedra en este proyecto. Y bueno, otros estudiantes que han participado de una forma muy importante. En este sentido, o en este proyecto, el desarrollo más reciente es el desarrollo de una página web para Biofakim. El desarrollo es de Fernando Martínez, en donde el usuario puede también simplemente consultar a nivel bibliográfico la información que tenemos en este banco de datos. Obviamente se les da el crédito a todos los grupos de investigación que aislaron y caracterizaron el producto natural, y la segunda aplicación es descargar las estructuras para hacer estudios computacionales adicionales. Todo esto es en forma libre. Bien, en este proyecto también Biofakim se está integrando con otras bases de datos de productos naturales de Latinoamérica.
Este es un esfuerzo entre diferentes grupos de investigación, entre a la fecha 8 países latinoamericanos, y se está ensamblando lo que llamamos el Latin America Natural Product Database. La segunda versión, que es la versión actual, la segunda tiene 13,000 compuestos curados estandarizados, disponibles también para diferentes estudios. Bueno, este es el equipo de investigación de Latin America Natural Product Database. Entonces también, además de que este es el desarrollo de la base de datos latinoamericana, también es una forma de integrarnos los grupos de Latinoamérica. Bien, otra de las aplicaciones de quimioinformática y otras áreas de cómputo es este cribado o tamizaje computacional o in silico de colecciones de moléculas. Entonces, este tamizaje es tal cual un filtrado, es un proceso de selección, típicamente se representa así con un embudo. ¿Y cuándo podemos aplicar esta técnica? Cuando ya sea conocemos primero cuál es el blanco o los blancos moleculares de interés, especialmente si conocemos las coordenadas, ya sea de Protein Data Bank, que tengamos una estructura cristalizada o que se pueda modelar, por ejemplo, con AlphaFold, que ahorita tiene una incidencia muy importante, o bien muchas veces no se conoce cuál es el blanco terapéutico o no se conocen las coordenadas o es muy complicado modelarlo, pero si conocemos compuestos, moléculas pequeñas que tienen actividad o que no tienen actividad contra este blanco o blancos terapéuticos, se pueden utilizar como plantillas. Y hay una serie de diversas técnicas de cómputo que están en la diapositiva, que están muy bien establecidas. Aquí nada más quiero enfatizar que muchas veces uno se pregunta, ¿y cuál es la mejor técnica? ¿Y cuál debo utilizar? El mensaje o el take home message que doy aquí en esta parte es que si se conoce mucha información del sistema, como en muchos casos pasa, es utilizar la mayor cantidad de métodos posibles y utilizar un consenso de estos métodos predictivos. Ahora, en otro tipo de proyectos, a veces el interés es encontrar potenciales blancos terapéuticos o biológicos con los cuales puede interactuar un compuesto de interés, pero técnicamente hablando, esta técnica en la literatura se le llama cribado virtual inverso, o en inglés el target fishing, y computacionalmente se puede hacer de una forma muy parecida que el cribado virtual directo. Muestro aquí brevemente 2 casos de estudio en nuestro grupo de investigación. Uno de ellos está enfocado a encontrar inhibidores de la ADN metiltransferasa 1, que nos platicaba la doctora, de DNMT1. Nuestro primer cribado virtual lo hicimos en colaboración con un grupo en Alemania, el doctor Frank Lico, en el FKZ. En la parte izquierda está el diagrama de flujo de este cribado. Partimos de una base de datos pública de 260,000 compuestos. Después de diferentes filtros computacionales, se seleccionaron únicamente 15 moléculas para los ensayos de inhibición enzimática. Los ensayos los hicieron en Alemania y de los 15 compuestos, una de las moléculas, la nanomicina que muestro ahí, es un compuesto antibacteriano, mostró selectividad hacia DNMT3B. Aquí en la diapositiva están las estructuras químicas de los otros hits, o sea, 7 moléculas de 15 fueron activas. Digo, esto ya se hizo, como mencioné, mostré en la diapositiva anterior, en 2010, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, otros grupos de investigación en el mundo han estado utilizando a estas moléculas como punto de partida para optimizarlas. Entonces, por ejemplo, nuestro mismo grupo utilizamos la molécula que está en la parte superior izquierda para ahora hacer un cribado virtual por similitud y se encontró la olsalacina también como un compuesto desmetilante. El doctor Máximo Bartinaria en Turín optimizó el compuesto que está en la esquina superior izquierda. El doctor Alexander Gagnon en Quebec, en Montreal, optimizó la estructura que estoy indicando en la diapositiva. Y el grupo del doctor Yuan en China también utilizó la misma estructura del doctor Gagnon, pero para diseñar inhibidores duales. Entonces, también digo, esta es otra de las aplicaciones
concretas del cómputo que da origen a estructuras químicas que después otros grupos las van a seguir desarrollando. Bien, en nuestro grupo también hemos continuado haciendo la búsqueda de otros compuestos de diferente origen, incluyendo productos que están en los alimentos. Entonces, aquí enfatizo la tiaflavina, un polifenol que se encuentra en el té negro. Se encontró también por un cribado virtual. La actividad inhibitoria no es sorprendente y por una parte, bueno, tal vez qué bueno, ¿verdad? Porque no la consumimos en el té negro, pero sí es una molécula específica que después puede valer la pena estudiarla más para ver cómo puede estar regulando los niveles del epigenoma. Y otra de esas estructuras químicas que se encontraron recientemente, también el grupo de la doctora Federica Cati en la Universidad de Arkansas, haciendo química farmacéutica tradicional, está optimizando la actividad de esta molécula. Bien, otro caso de estudio de cribado virtual, esto pues surge en la pandemia. Bueno, ya no necesito poner ningún antecedente en ese sentido. Entonces, como muchos otros grupos en el mundo, nos dimos a la tarea de encontrar potenciales compuestos con actividad. Entonces, este es el diagrama de flujo resumido, digamos como el pipeline. El primer paso fue ensamblar computacionalmente una biblioteca molecular, digamos, masiva, con poquito más de 17 millones de compuestos. Y por otra parte, se hizo con aquel tiempo búsqueda bibliográfica de moléculas que se sabía experimentalmente tenían actividad contra diferentes blancos terapéuticos para COVID. Entonces, de esta búsqueda bibliográfica se encontraron 62 moléculas que llamamos de referencia. Y el siguiente paso utilizó un principio intuitivo, digamos, muy simple, principio de similitud. Moléculas semejantes, esperamos que tengan propiedades semejantes. Entonces, lo que se hizo fue comparar computacionalmente las 62 moléculas que sabemos que son activas con cada una de las 17 millones de moléculas en la biblioteca. Esta comparación es excesivamente rápida y de esta primera comparación se filtró y se encontró poquito más de 600,000 compuestos que son parecidos. Obviamente, seguimos filtrando este banco de datos, bueno, este subconjunto de datos. De estos 600,000 moléculas se identificaron 4,000, o sea, que estuvieran accesibles comercialmente. Finalmente, la idea era conseguirlas para poder evaluarlas, tener una muestra física. Obviamente, probar en un laboratorio académico, aún con una empresa, 4,000 compuestos es excesivamente caro. Se hicieron otros filtrados, incluyendo predicción de toxicidad y el perfil ADME en general. Se implementaron modelos de Machine Learning que en aquel momento ya había desarrollado el grupo del doctor Alexander Tropsha en la Universidad de Carolina, y se implementaron también modelos QSAR que ya había implementado el doctor Sean Ekins. Entonces, de los 4,000 compuestos, se seleccionaron finalmente 18 moléculas específicas. Dentro de las 18 moléculas pudimos conseguir, o sea que estaban disponibles en cantidades adecuadas, 12 moléculas. Entonces partimos de 17 millones a seleccionar 12 y este proceso se hizo en menos de una semana. Es muy, muy rápido. Esas 12 moléculas se probaron ahora sí en un ensayo de inhibición enzimática. Entonces, bueno, aquí muestro las estructuras químicas de las 18 originales y en el histograma está el perfil de actividades para las 12 que se pudieron probar experimentalmente. Entonces, de las 12, una de ellas, la molécula 13, mostró más de 90% de inhibición con la MPRO. Siguiente paso fue hacer lo que se llama la expansión de Ley-Cellar. Aquí, bueno, fue una mini expansión porque nada más encontramos comercialmente disponibles 3 moléculas muy parecidas ahora a nuestra molécula de referencia, la 13A, la 13B y la 13C. Son análogos, se remarca en rojo las diferencias estructurales. Estas moléculas tienen un perfil de drug likeness, digamos, adecuado, y ya en los ensayos de inhibición enzimática con MPRO
uno de los análogos, la molécula 13C, mostró un S50 de 1.8 micromolar. Siguiente etapa es la prueba de esas moléculas ya en ensayos, en este caso celulares. Ahorita la etapa en la que se va es que se hicieron primero unos ensayos con células Vero, es una etapa, digamos, un ensayo, digamos, preliminar, y dentro de estas moléculas específicas de las 4 que se probaron, la molécula 13A mostró un S50 de 35 micromolar. Hoy en día estas moléculas están siendo ensayadas en ratones. Esto tiene que ser un laboratorio de alta seguridad. Pero bueno, entonces aquí el caso de estudio es que el cómputo en pocos días nos dan moléculas candidata para que después entren al desarrollo de las fases experimentales. Entonces eso ahorra desde luego muchísimos recursos. Bien. Otra de las aplicaciones de informáticas, y esto platicaba al principio, es un poquito para democratizar, hacer accesible estas herramientas de cómputo a la comunidad, es a través del desarrollo de servidores y páginas web. A la fecha, este es un par de artículos de revisión, hay más de 1000 aplicaciones libres de cómputo, de diferentes categorías, ¿no? Quimioinformática, bioinformática, modelado molecular, que permiten hacer diversos tipos de análisis de compuestos bioactivos. Entonces, hay y se están desarrollando muchas plataformas en nuestro grupo de investigación. Estas son las herramientas computacionales que se han desarrollado. Rápidamente menciono algunas de ellas. Por ejemplo, Puma es un servidor que permite hacer análisis del contenido y diversidad química de bibliotecas de compuestos. Otra aplicación más reciente, esto no es un servidor web, pero está hecho con AIM, que es un diagrama de flujo de programación libre. Le llamamos CHAC-MOL o Characterizer of Molecules. Es una serie de diagramas de flujo ya estandarizados para hacer análisis del contenido y de la diversidad química de una biblioteca de compuestos de interés del usuario. Otra herramienta para hacer esto que ya platicaba al principio, el cribado virtual inverso, el target fishing, esto enfocado en blancos epigenéticos, este servidor que desarrolló el ahora doctor Norberto Sánchez, Epigenetic Target Profiler. Y estas herramientas las empleamos en mi grupo de investigación y también se han empleado, estos son de acceso libre, se han empleado por otros grupos. Aquí muestro ejemplos documentados de grupos en diversas partes del mundo que han estado empleando estas herramientas con diferentes aplicaciones. Bien, para cerrar, me gustaría cerrar también con algo importante, la parte educativa. Y esto, por ejemplo, de páginas web sobre todo, y a veces la facilidad que hay para ejecutar códigos, es un arma de dos filos. Uno, por supuesto, es muy bueno, porque no se necesita tener una experiencia muy fuerte, por ejemplo, para programar. Se puede tener acceso a estas herramientas, pero también se corre el riesgo de que se utilice como una caja negra y no se le dé el uso que realmente pueden tener. Entonces, la parte educativa es muy importante. Aquí quiero mencionar que la quimioinformática no está tan desarrollada como la bioinformática, sin embargo, hay varios libros de texto, varios recursos especializados en quimioinformática. La doctora Fernanda Saldívar, con varios estudiantes, desarrolló esta aplicación educativa para la enseñanza y aprendizaje de diferentes técnicas quimioinformáticas. Actualmente hay una versión en inglés y también una versión en español. Bien, en América Latina también, este es un poquito algo personal que tengo. También me gustaría y nos gusta unirnos en Latinoamérica. Quimioinformática se ha desarrollado muchísimo en Europa, nació en Europa, en Estados Unidos, en Asia y en China, y cuando uno va a conferencias siempre se habla lo que se está haciendo en otro lado del mundo, o sea, Estados Unidos, y lo que se habla en Europa, lo que se hace en Asia. ¿Y Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica hay varios grupos que trabajamos en quimioinformática, pero a veces no nos conocemos o de afuera no nos conocen. Pero bueno, aquí el punto es, este trabajo, por ejemplo, es un ejemplo donde
uno, queremos conocernos entre nosotros, potenciar las capacidades que tenemos en los diferentes grupos y créanme que hay desarrollos súper bonitos y súper importantes en esta región. Bien, también como fines educativos y de difusión a nivel latinoamericano y a nivel mundial, también se están ya generando las primeras escuelas de quimioinformática en América Latina. Esta fue la primera que se hizo en 2022. Todo el material está de acceso libre, están las conferencias grabadas. Diciembre del año pasado tuvimos la segunda versión, porque por ejemplo en Francia, en Estrasburgo, el doctor Alexander Barnek lleva organizando una escuela de quimioinformática por 20 años en Ara. Llevan también 15 años con escuelas de quimioinformática. Entonces, bueno, también, y no en competencia, sino en unión, por ejemplo, está el doctor Alexander Barnek y el doctor Kimito Funatsu, también participan en la escuela de quimioinformática de Latinoamérica. O sea, no es una competencia, desde luego, pues también nos queremos integrar con la comunidad. Bien. Única diapositiva de conclusiones es, bueno, quimioinformática nos permite desde el manejo, la organización de la información química, las bases, como platiqué, es bases de datos moleculares. Aquí me enfoqué en productos naturales, pero pueden ser desde luego desde cualquier naturaleza. Y herramientas quimioinformáticas contribuyen de forma importante al diseño de fármacos. También estas herramientas se han hecho cada vez más accesibles a los grupos de investigación en general, gracias al desarrollo y aplicación de servidores, y aquí enfatizo que para hacer el buen uso y potenciar estas aplicaciones es fundamental la educación de los estudiantes. Entonces, cierro con el principio agradeciendo nuevamente al grupo de investigación. Esta es un poquito una línea histórica. En la parte superior izquierda es la primera foto del grupo de investigación, la primera que tomé en junio de 2016. De izquierda a derecha está Jesús Naveja, fue mi primer alumno de licenciatura, que de hecho es muy interesante porque él es médico cirujano, pero hizo su tesis en informática. Y al final está la última foto del grupo en 2025 con la graduación de la doctora Fernanda Saldívar. Muchas gracias. Bueno, José Luis, muchas gracias. Creo que nos has dejado muy interesados a todo el público en el sentido del uso, sobre todo que engrana en esta visión que ayer compartíamos de la posibilidad de incidir en el desarrollo de fármacos. Es una parte medular que ahorra, por supuesto, muchos recursos y muchísimos puntos se pueden controlar. O sea, las visiones, ya sea para la búsqueda como para un blanco específico, encontrarle ligandos, es una visión muy complementaria con todo lo que particularmente en el instituto y en el TEC de Monterrey, en la parte de investigación biomédica, estamos buscando. Entonces, muchísimas gracias por esta visión general. Muchas gracias. Me gustaría abrirla al público, si tuvieran alguna pregunta, comentarios, por favor. Aquí hay dos, el doctor Lozano, la doctora Rossi. Doctor, muchas gracias por la presentación, realmente revelador en cuanto al potencial que pudiéramos aplicar. Yo tengo un par de preguntas para tratar de entender mejor a quienes no estamos exactamente en el área sobre el contexto y potencial. La primera de ellas tiene que ver, nos comentaba con la base de datos Coconut, que tiene poco más de 600,000 compuestos, y luego nos comentaba que en su grupo de investigación se está curando una base de datos de productos mexicanos junto con otros de América Latina. Y la primera pregunta sería, ¿estos productos que se están curando van a ser parte de Coconut? ¿Son parte, pero tienen algún otro tipo de diferencial? Para entender este tipo de bases de datos que hay de varios lugares. Claro. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Sí, efectivamente, la ANAPDB es parte de Coconut, está dentro de Coconut, como otras bases de datos de productos naturales. Ok, excelente, gracias. Y la segunda pregunta para el contexto, nos presenta muchas herramientas, justamente quimioinformática, principalmente por toda su línea de investigación.
Estas herramientas, ¿cómo las podemos entender o diferenciar contra desarrollos de otros grupos? ¿Hay ciertas focalizaciones diferentes? ¿Hay algún tema de eficiencia o cómo pudiéramos entenderlo dentro de ese gran panorama? Claro. Bien, de hecho, varias de las herramientas que he presentado aquí es un desarrollo que suma a otros esfuerzos de otros grupos de investigación. Muchas veces partimos, por ejemplo, nosotros de una plataforma o de algoritmos que ya están establecidos y les hacemos una extensión, les hacemos una modificación y después, cuando se libera esa información en publicaciones, otro grupo ya sea la utiliza o también la mejora y nos da retroalimentación. Ahora, en este sentido, y también qué bueno que lo comenta, las revistas de química informática y muchas de cómputo están, de hecho, exigen a los autores, por ejemplo, Journal of Cheminformatics, no se puede publicar ahí si los autores no depositan el código donde hicieron el desarrollo. Entonces, esto precisamente para enfatizar que otros grupos lo utilicen para mejorarlo o directamente. No tienen que, digamos, reinventar o rehacer cosas. Gracias. Gracias. Sí, mi pregunta es, en estas bases de datos, que hay bases de datos por todos lados, en genómica también, en farmacología, ¿cómo se alimentan y cuál es el riesgo? Porque yo sé que son muy abiertas y no hay un riesgo de sesgo de información o de información falsa. ¿Y cómo se regula? Sí, ese es un punto súper importante, doctora, gracias por el comentario. Digamos, podemos decir que las tres bases de datos, digamos, las podemos clasificar en tres grandes rubros. Las que son comerciales, ¿no? Que una empresa directamente hace el desarrollo, hace el curado. Por ejemplo, en el caso de productos naturales, el diccionario de productos naturales es una empresa quien todavía de hecho la sigue manteniendo, Wiley también tiene una. Entonces son bases de datos que, digamos, tendrían una alta calidad, o sea, el usuario tiene una alta confiabilidad de que la información es verídica. Obviamente pues, puede haber desde luego errores, pero bueno, la cuestión es que pueden llegar a ser muy costosas. Bien. El otro gran grupo son bancos de datos públicos, por ejemplo, ChemBiel y PubChem. Bueno, el beneficio pues es evidente, ¿no? Que es abierto. La desventaja es, como usted muy bien comenta, puede tener información no correcta y iniciativas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Medicina, que es la que mantiene PubChem, tiene todo un equipo dedicado a la revisión, al curado de la información. Otros bancos de datos públicos dependen de grants, que son volátiles. Entonces, mientras esté el dinero, se puede mantener, se ve el grant y la base de datos ya queda ahí desactualizada. Entonces, sí habría que utilizarlas con mucha cautela. Y el tercer grupo son bases de datos internas, ¿no? Por ejemplo, de institutos, de grupos de investigación, que internamente son los que curan, revisan la información y ya dependerá si la hacen de acceso público, semipúblico o no. Y bueno, una pregunta en el tema. ¿Cuál es el mayor desafío para desarrollar la molécula milagro que hay una ahora para la obesidad? Muy bien. Sí, de hecho, ahí la clave son los datos. Y este es un problema, digo, que estoy aprendiendo también muchísimo, muy complejo, pero yo creo que ahorita con los algoritmos que se están desarrollando de inteligencia artificial, sí se puede llegar a pensar en entrenar modelos que sean multivariables. Entonces, todos estos multifactores, yo por supuesto no quiero decir que se vaya a diseñar el día de mañana, pero yo creo que sí se pueden sugerir moléculas candidatas muy interesantes para el desarrollo. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, doctor Benavides. Por ahí. Aquí adelante. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Pensando en estas bases de datos y a lo mejor continuando una plática que teníamos nosotros el lunes, ¿qué tanta información hay en estas bases de datos que nos permita hacer un entrenamiento, un machine learning, en cuanto a los fenómenos que tienen que ver con la interacción de compuestos bioactivos
pero con componentes de la formulación terapéutica. Entiéndase, por ejemplo, una formulación terapéutica que está basada en nanopartículas o en un hidrogel, etcétera, etcétera. ¿Qué tanta información hay en estas bases de datos para que de alguna u otra forma pudiésemos entrenar un algoritmo y poder predecir el comportamiento, por ejemplo, de liberación de un compuesto, de una nanopartícula polimérica o una micela o lo que sea? ¿Qué tanta información hay en eso? Sí, gracias por la pregunta, doctor. Hasta donde sé, no he visto una base de datos pública que contenga esta información, porque usted sabe, ¿no?, que esas bases de datos están enfocadas hacia un perfil de blancos, pero de formulación no he visto. Probablemente alguna industria, por supuesto, la tenga, pero de hecho sería, al contrario, como muy interesante, ¿no?, desarrollar, porque sería un recurso tremendamente valioso para desarrollar modelos. Sí. Y bueno, y la pregunta va sobre todo porque forma parte del mismo pipeline típico de desarrollar un producto terapéutico hasta el final, ¿verdad? La parte de formulación. Entonces, creo que es un área de oportunidad y bueno, pues ahí sí podemos, volviendo al interés de la colaboración, si podemos colaborar en algo fantástico. Claro, súper bien. Sí, gracias, doctor. Gracias. Mira, un comentario aquí, un poquito siguiendo la discusión que hablé con la doctora. Me agradó muchísimo tu primer declaratorio en el sentido de definir con mucha claridad una expectativa que para los no expertos pensábamos obvio, que es que la quimioinformática puede lograr desarrollar por sí misma un nuevo fármaco. Y nos decías, es parte del pipeline, pero no es el único. Esto me hace un poco la reflexión al sentido de, hemos avanzado muchísimo con modelos de inteligencia artificial, de machine learning, en donde ahora podemos predecir cosas que pensábamos, la gente que somos muy reduccionistas quizá como un servidor, imposible, por ejemplo, estructura de proteínas, AlphaFold. Un poco eventualmente ocurrirá con esto en el que se generen modelos tan complejos que predizcan cosas y no entendamos realmente la inteligencia que está detrás, porque eso se está observando en estructura de proteínas, estructura de biomoléculas. ¿Tú crees que estamos lejos o cerca de poder encontrar a través de estos estudios una inteligencia, un modelo que nos permita avanzar muchísimo más y perder la posibilidad de controlar este modelo como ha ocurrido en otros campos? Sí, yo creo que sí, existe desde luego como la tentación, ¿no? Es decir, vamos a alimentar una inteligencia artificial con miles de variables y mientras nos dé el resultado que queremos, quién sabe cómo le hace, pero funciona, vamos a usarla, ¿no? Sí, desde luego, y sí está dando resultados muy sorprendentes, muy buenos. Pero también, como muy bien comentas, la comunidad también se está dando cuenta de que hay que poner atención cómo le está haciendo, que no es una caja negra. Y ahorita, digamos, por ejemplo, ya surgen en la literatura y en discusiones esto del XAI, ¿no? El explainable AI, para decir, a la par de que hace bien la predicción, vamos a tratar de racionalizar cómo le está haciendo, para hacerlo racional. Entonces, sí, yo creo que va a tomar tiempo y tal vez, nuevamente, un poquito o bastante la parte de la educación, ¿no? Vamos a utilizarlo, pero no hay que perder el piso de explicar cómo le está haciendo. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguna otra pregunta más? Tenemos espacio para una pregunta, por favor. Gracias. Doctor, de nuevo agradecerle por la plática muy ilustrativa. Antes de su plática platicamos sobre los modelos generativos y pues estos tienen el poder de generar miles de moléculas. Y ahorita llama mucho la atención el slide que presenta sobre cuántas moléculas entran en el filtro y que al final solo una, ¿verdad? Solo una es funcional. Y luego me llamó la atención en uno de sus pipelines que aparece la similitud de Tanimoto. Entonces, lo que le quiero preguntar es, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tanto la similitud de Tanimoto o alguna otra medida refleja al final la actividad de la molécula de tal manera que in silico podamos trabajar en algo que pudiera acelerar este proceso y que en lugar de 10.000 a 1, pues a lo mejor sea de 500 a 1 o algo así? No sé si tenga alguna idea al respecto que nos pueda comentar, y gracias
por la plática. Al contrario, doctor, muchas gracias. Sí, de hecho, similitud molecular Tanimoto con diferentes huellas digitales y diferentes tipos de similitud tienen la ventaja que son excesivamente rápidos. Entonces, para fines prácticos, se emplean mucho para filtrar, hacer un primer filtro, un primer tamizaje, pero per se no son muy buenos predictores. Entonces, sí, desde luego hay que incorporarlo con otras métricas. Ahora, lo que usted comenta, claro, de modelos generativos es otra como de las tendencias, ¿no? Porque hacia la fecha efectivamente hay bases de datos que tienen muchísimos billones de compuestos, el espacio químico es mucho más grande. Entonces, métodos de similitud en ese caso servirían para hacer esos primeros filtros rápidos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias. Tomémonos una foto. Hacemos una fotito. Y con el TEC.